Padre amado, gracias por la vida de tu siervo Omar Álvarez. Gracias porque tú lo has levantado para ser bendición. Lo ponemos en tus manos y creemos que desde tu presencia baja esa bendición para su vida, para su familia y para nuestra vida. Gracias porque esta noche tú vas a hablar a través de sus labios. Baruch Hashem, bendito eres eternamente y para siempre. Amén. Amén. Gracias. Buenas noches. Pueden tomar su lugar si son tan amables. Pues gracias a Dios que nos da la oportunidad de estar juntos otra vez, compartiendo un poquito de la palabra de Dios. Y la verdad es que siempre cuando éramos chiquitos nos decían, ve a la iglesia, ¿no? No sé, con algún familiar que iba a la iglesia. Y si eras chiquito, a lo mejor era con tu abuelita o con tu abuelito o con tu tío. ¿Por qué no vas a la iglesia, no? Y la verdad es que a veces hemos creado una especie de amor por los templos físicos. Pues vas a una iglesia y muchos años después, cuando pasas por la colonia donde estaba ese templo, donde ibas con tu abuelito o con tu abuelita, pues pasas y ese lugar es como algo muy melancólico o bonito para ti, ¿no? Algunos hemos vivido ese tipo de situaciones. Esa iglesia ese templo donde yo iba hace 20 años, ¿no? Y también tiene que ver las otras iglesias, no solamente las iglesias evangélicas. Te genera un sentimiento bonito el visitar ese lugar, ese templo, esa iglesia donde tú buscaste a Dios en algún momento de tu vida, e incluso donde tenías tal vez el corazón quebrantado. Sin embargo, lo más importante y lo más bonito de estos lugares son las almas que estamos aquí. Eso es lo más bonito, porque a veces creamos un amor por los lugares físicos y nos perdemos un poquito que lo importante es la presencia divina, la Shekinah, el reino del Espíritu Santo, el ambiente espiritual del reino del Espíritu Santo. Y eso es lo más importante. Conocer a Dios a través de su nombre y amar y respetar su presencia, la divinidad. En otras palabras, la luz de Dios. Sin embargo, los lugares también crean un vínculo en el corazón del hombre, un vínculo hacia Dios, ¿no? Entonces, no hablemos de cosas tristes, pero muchos templos donde hace un siglo había grandes avivamientos, grandes predicadores en el mundo cristiano evangélico y había derramamientos del Espíritu Santo, hoy, un siglo después, siglo y medio, son museos. Museos. Lo mismo pasa en el pueblo de Israel. Los lugares donde las comunidades vivían y como comunidad aprendían de la palabra de Dios y crecían como hijos de Dios, también hoy son museos. Entonces, nadie sabe qué va a pasar con este lugar en algunas décadas. Dios sí. Pero lo importante es que no termine como un museo, sino como algo vivo. Y solamente puede permanecer de esa forma por el Espíritu vivificante, por el Rey que reina sobre todo reino, porque sea así la voluntad de Dios. Pero más allá de eso, ¿cómo está este templo? Que somos nosotros, dice la Biblia, ¿no somos acaso templos? No solamente almas con vida, sino con el espíritu que vivifica esa alma, podemos pasar a ser espíritus vivificados, es decir, con conciencia de vida. Es decir, que ya le quitamos el automático
y entonces podemos empezar a vivir con el modo manual, ¿no? Dices, bueno, yo manejo mi carro, es automático, es muy cómodo, sí, es cómodo, pero si manejas un 4x4 en la sierra, va a ser algo más, con más adrenalina, ¿no? Vas a estar consciente de cada, por donde pasan las llantas y es emocionante y tiene más vida, ¿no? Algunos dicen, bueno, sí, yo soy corredor de pista o corredor de, ¿cómo se llaman estas bicicletas que van por las autopistas de velocidad? Y algunos dirán, sí, pero mi bicicleta es de los que suben y bajan la montaña, más intrépidos. Bueno, a veces así es nuestra vida. Vivimos como en modo automático. Si voy a la iglesia, si regreso, si gloria a Dios, y también digo gloria a Dios por acá en mi casa, y también gloria a Dios en mi trabajo. Pero estamos como en modo automático. Y lo que Dios quiere es despertar nuestra alma a través de su presencia para que le pongamos el modo divertido, en modo vida, en modo conciencia de vida, en modo, ya no vengo al templo porque me traía mi abuelita, vengo porque mi corazón necesita buscar, amar, adorar y conocer a Dios. Entonces, en la medida de tu persona, de tu estado, de tu momento de vida, trata de sacar el automático. Ya está aprendido en automático, ¿no? E intenta aprender del modo manual, donde sea divertido, donde aprecies incluso la velita con la que estás prendiendo algo. Y eso es, de alguna forma, eso es Hanukkah. Esta semana es una festividad hebrea que dice, se conoce como Hanukkah, y en pocas palabras es resumido que el pueblo de Israel fue libre el día del 25 del mes de Kislev. Por eso es Hanukkah. Fuimos libres el 25, fuimos libres el 25 de Kislev. Pero esa libertad que Dios le otorgó al pueblo de Israel tuvo que ver con una invasión griega siria hacia el pueblo, hacia Jerusalén. Entonces los griegos sirios tomaron el templo e hicieron cosas inmundas en ese lugar, de tal forma que las personas que recuperaron ese lugar, curiosamente, fueron unas personas que se les llamaba los Hashmonaim, un linaje, ¿no? Y curiosamente eran los hijos de los sacerdotes. Uno de los hijos de los sacerdotes fueron los que empezaron una revuelta, una lucha para recuperar la libertad dentro de Jerusalén. A veces nosotros vivimos en una espiritualidad en modo automático, porque vivimos en un país que no es beligerante, que no está metido en guerras constantes. Vivimos en un país que hay violencia entre los mexicanos, pero no estamos en guerras con otros países. Y la espiritualidad a la que fueron llevados los hijos de Dios en Israel es una espiritualidad en la que llegaban a otros pueblos y los conquistaban. Y eso significa todas las cosas feas que pasan en una guerra. Y entonces ellos tenían que resurgir nuevamente a través de esas pruebas. Hace muchos años me acuerdo que en la preparatoria un profesor nos dijo, ¿saben ustedes cuál es la diferencia entre los países de primer mundo, por así decirlo, y los países de tercer mundo? Y todo el mundo daba su opinión política y su opinión cultural, y es que o sus razones de genética, no, son los genes, ¿no? Algunos dirán, no. Y este profesor decía, bueno, la diferencia entre los países de primer mundo y los de tercer mundo, por así decirlo, él decía, es el clima, porque esos países tienen unos inviernos muy fuertes. Y entonces el hecho de que ellos ya saben que viene el invierno los hace prepararse anticipadamente, meses anticipados, para aguantar esos meses y esa temporada de invierno. Eso los ha llevado a desarrollar calefacción y otras comodidades para poder estar a gusto durante la época de invierno. Y en los países donde tenemos un clima templado,
cómodo, tropical, pues, ¿no? ¿Para qué nos preocupamos por esas cosas? A veces es necesario que Dios nos ponga en ciertos inviernos en nuestra vida, para que nosotros entonces hagamos algo, dice, tengamos una iniciativa, pero no una iniciativa en cosas vanas, sino una iniciativa que nos haga resurgir, ¿no?, a la vida, a la salud, a la bendición. Y a veces Dios permite que estemos en temporadas de invierno en nuestra vida, y a veces Dios permite que estemos en modalidad automática, ¿no? Sí, tengo muchos años de ir a la congregación, sí, conozco a 20 pastores, conozco a 5 rabinos, y conozco a quién más conozco, ¿ah? Pero estamos como en modo automático, y el punto es que Dios no quiere que su palabra y sus festividades sean en modo automático, sino que sean para vida, para el bien más alto de tu vida. Ese bien más alto es Dios mismo, para que nosotros lo podamos conocer y amar. Entonces vamos a sacar el modo automático. ¿Qué es Hanukkah? Encender una luz. Se dice que Dios es luz, y esa luz que nosotros podemos entender, lo podemos comprender a través del amor de Dios, de la fuerza que Dios te da, de la misericordia de Dios, ¿verdad? O de los nombres de Dios. Dios es misericordioso, Dios es poderoso, Él es el poderoso de Israel. Sin embargo, Dios quiere que tú vivas, ahora sí, y vivamos desde la conciencia de vida un Hanukkah. Y la única forma de vivir un Hanukkah desde una conciencia de vida es esta. Dice así, Proverbios 27:10, si me acompañan, por favor. ¿Cuál es la forma? La palabra de Dios. Dice así, vamos a ir leyendo algunos versículos para asociar la idea brevemente. Proverbios 27:10 dice, ¿ya lo tienen la mayoría? Dice, no dejes, ¿qué dice ahí? A tu amigo ni al amigo de tu padre. Nuevamente, dice así, no dejes ¿a quién? A tu amigo, ¿y qué más? Ni al amigo de tu padre. Nuevamente, no dejes a tu amigo y al amigo de tu padre. Y si nos vamos directito a Santiago, capítulo 2, Santiago 2:23, Proverbios 27:10 dice, no dejes a tu amigo ni al amigo de tu padre. Santiago 2:23 dice así, ¿ya lo tienen? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham, ¿qué? Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Y fue llamado qué? Amigo de Dios. Entonces, dice así, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y después, ¿qué dice? Y fue llamado amigo de Dios. Dicho de otra forma, muchas veces hemos leído en la Biblia que las bendiciones de Abraham son para nosotros. Nos los enseñan hasta en las clases de niños. Nuestro padre Abraham tiene muchos hijos, nuestro padre Abraham, uno de ellos soy, alabando a Dios con el alma y corazón. Mano derecha, ¿ah? Te lo enseñan desde niño. Somos hijos del padre Abraham por la fe. Es decir, decimos, porque la palabra lo dice así, que somos coherederos de las bendiciones que Dios le dio a Abraham.
Salud. Abraham vivió una vida de pruebas, sí, pero vivió una vida de prosperidad y de bendición, sí. Y entonces, ¿qué hacemos en las congregaciones? El Dios de Abraham, las bendiciones de Abraham, en los méritos del Mesías son para mí. Pero más allá de las bendiciones físicas y terrenales, hay una bendición que estamos leyendo aquí. Y dice, y fue llamado amigo de Dios. Amigo de Dios. Esa es la bendición verdadera del padre Abraham y de Isaac y de Jacob y de sus descendientes, incluido el Mesías, para nosotros. Que nosotros podamos vivir una fe, no como una religión cada día más sofisticada, más sino que podamos vivirla no solamente como hijos de Dios, sino como amigos de Dios. Quitarle el modo, decíamos hace rato, automático y ponerle el modo manual. Si mi papá está por ahí atrás, y entonces si yo le preguntara a mi padre, o en el caso de algunos de nosotros, padre, papá, ¿Dios es tu amigo? ¿Qué me diría él? Sí. ¿Y qué dice Proverbios? No olvides a tu amigo ni al amigo de tu padre. Si mis hijas, mi hijo me preguntaran a mí, papá, ¿Dios es tu amigo? Yo les diría, sí, no olviden al amigo de su padre, que es Dios. Más allá de los errores que los padres, que los abuelos tenemos, no olvides al amigo de tu padre. No olvides a mi amigo, que es Dios. No olvides al amigo de tu padre y de tu madre. Entonces, Baruch Hashem. Entonces, cuando nosotros buscamos en Isaías 41:8, ¿qué dice? Estamos leyendo versículos que tienen que ver con la conciencia de Hanukkah. Dice así, Isaías 41:8, pero tú, Israel, Abraham, Isaac, Jacob, llamado Israel, pero tú, Israel, siervo mío, ¿qué dice? Eres tú, Jacob, a quien yo escogí. ¿Descendencia de quién? De Abraham, mi amigo. Nuevamente, pero tú, Israel, siervo mío eres. Y siervo se dice shamash, hay una forma de decirlo. Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. ¿Cuál es la verdadera bendición de Abraham a Isaac y de Isaac a Jacob? Que pudieron conocer a Dios y pudieron llamarle amigo, porque Él primero los llamó así. Él decidió, Dios, el Eterno, el Santo Bendito, el Padre de todas las luces, el Padre de todas las edades, el Padre de todas las almas, Él decidió llamar a Abraham amigo, y por lo tanto a su hijo Isaac, y por lo tanto a su hijo Jacob. Y si nosotros vamos por favor a Juan 15, por favor. Dice así, Juan 15:11, y aquí está hablando Jesús, Yeshua. A mí me gusta llamarlo Immanuel, Dios con nosotros. Entonces, dice así, estas cosas os he hablado, Juan 15:11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo, ¿qué? Sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Dice así, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida, ¿qué dice? Por sus amigos. ¿Qué fue lo que hizo el que estaba en el madero, nosotros decimos en la cruz, junto a Immanuel, junto a Jesús, junto a Yeshua? ¿Qué fue lo que le dijo? Acuérdate de mí
¿qué? Cuando estés en ¿dónde? En tu reino, ¿verdad? Reconoció en él. ¿Y qué le dijo él? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. O en pocas palabras, Immanuel, Jesús, Yeshua, hizo algo aún en el madero por esa persona que estaba también crucificada a su lado. Y dice aquí, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. O en pocas palabras, que hagas algo por tus amigos. De tal forma que cuando dice Proverbios 10, no olvides a tu amigo y al amigo de tu padre, significa haz algo por él. Significa eso. El que estaba en el madero o en la cruz le estaba diciendo a Jesús, a Immanuel, haz algo por mí. Y él le respondió, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y después dice, vosotros, ¿qué dice? Sois mis amigos, lo dice Immanuel, si hacéis lo que yo os mando. Dice después, ya no os llamaré siervos. Curiosamente, en la fiesta de Hanukkah, la primer velita que se prende es un candelero con 9 velitas o 9 brazos o depósitos para poner aceite de oliva con una mechita. Entonces, son 9, 8 tiene que ver con los días que duró el milagro en Hanukkah. Cuando lograron liberarse del pueblo griego sirio, encontraron enterrada un pocito, ¿cómo se llama? Una ollita con aceite virgen y puro para poder prender la menora que había en el templo. Esa porción de aceite solamente iba a durar un día de forma natural. De forma sobrenatural duró 8 días. Por eso el candelero de Hanukkah tiene 8 brazos más uno más que se llama Shamash o el ciervo. Cuando nosotros encendemos el ciervo, encendemos con esa luz del ciervo las demás luces. Entonces, dice aquí, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y dice, ya no os llamaré siervos, Shamash, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero los he llamado, ¿qué dice? Amigos. En hebreo hay varias palabras, pero una de ellas es Javerim, Javer, como Javier, pero Javer, ¿no? Significa amigos. Javerim. Aquí dice, ya no los llamaré Shamash, sino los llamaré Javerim, amigos. Porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Es decir, el Señor Jesús no tenía más, es un decir, tenía más que enseñarles, porque la palabra de Dios es viva, vivificante, pero todo lo que Él sabía se lo había compartido a sus discípulos. Entonces ya no los veía como, oye, tú eres mi siervo, sino más allá de eso, tú eres mi amigo. Porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Y después dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando para que os améis unos, ¿qué dice? A otros. Ahora si me acompañan a Proverbios 27, por favor. A ver, aquí se me perdió un versículo, pero les voy a pedir que me tengan un poquito de paciencia. Es en Job. Si vamos por favor a Job. Un poquito antes de Proverbios. Job, Salmos, Proverbios.
Job 22, 21. ¿Cómo vamos a vivir un Hanukkah? Encendiendo la luz primera, que es la de siervo. Pero Dios quiere que esa luz primera se convierta en algo más. Esa primera velita o esa primera luz significa el que está al servicio de Dios y de los demás. Pero si vemos en Job, ¿qué dijimos? 22, 21, vamos a leer que dice algo así. Vuelve ahora en amistad con él, ¿y qué dice? Y tendrás paz. ¿Para qué es la fiesta de Hanukkah? Dice, vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Y dice después, si te volvieres al omnipotente, ¿qué dice? Serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción y tendrás más oro que tierra, y como piedras de arroyos, oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios, ¿qué dice? Tu rostro, orarás a Él, ¿y qué dice? Y Él te oirá y tú pagarás tus votos. ¿Qué significa orarás a Él y Él te oirá? Significa que estás en comunión. Cuando alguien está a disgusto con otra persona, ¿qué es lo primero que haces? No se hablan, ni te oigo, ni te entiendo lo que me estás diciendo, ni ganas me dan de mirarte, porque hay cierta enemistad. Pero aquí, ¿qué es lo que dice este versículo? Orarás a Él, ¿y qué dice? Y Él te oirá. Dice, y orarás a Él y te pondrás de cabeza y Él te oirá. ¿Eso dice? ¿Ah? Sí, no sé. Y orarás a Él y subirás el Popocatépetl y Él te oirá. No, es en serio, ¿no? Y orarás a Él y harás mandas religiosas y Él te oirá. ¿Eso dice? No, dice, y orarás a Él y Él te oirá. ¿Por qué? Porque Dios te ofreció a través de Abraham, de Isaac, de Jacob y de Immanuel, Dios con nosotros, ser tu amigo. Ser tu amigo. Curiosamente, los Hashmonaim, los que lucharon, se levantaron contra los invasores griegos sirios en Jerusalén, eran los hijos de los sacerdotes. Y solamente hay una razón por la que una persona pierde el sacerdocio. ¿Sabe cuál es? En el servicio del templo de Jerusalén, un sacerdote o un hijo de un sacerdote, solamente había una razón por la que podía perder su investidura espiritual y sacerdotal. Bueno, la única razón es para que Dios nos guarde que cometiera un asesinato deliberadamente. Cuando una persona comete un asesinato deliberadamente, ya con el conocimiento de Dios, es la única forma en cómo alguien puede perder su sacerdocio, por así decirlo. Hablando técnicamente dentro del pueblo de Israel, ¿verdad? Si alguien cometió un asunto delicado así, antes de tener el conocimiento de Dios, Dios es perdonador y Dios sana tu corazón y Dios sabe por qué suceden ciertas cosas. Amén. El versículo que dice en el Antiguo Testamento de los 10 mandamientos, no matarás, realmente en la traducción dice no matarás, pero en el original hebreo dice no asesinarás. Es decir, que no cometerás esa acción premeditadamente, deliberadamente. Entonces, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque incluso hubo siervos de Dios, el mismo Moisés, Elías, Eliyahu, y siervos de Dios que tuvieron que llegar a ese punto de su vida. Por eso decía hace rato que nosotros vivimos una espiritualidad cómoda,
vivimos un país pacífico, pero ellos no. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió en Hanukkah? Pues había una mujer que se llamaba Yehudit, o algo así como Judith. Yehudit, que era la hija de Johanán, del sumo sacerdote. Y pues el comandante de los griegos sirios le había puesto, pues esta es la hija del sumo sacerdote, pues que me haga los mandados, casi, ¿no? Que me sirva, que me atienda. Y le había puesto a servir sus banquetes, su comida. Y entonces Yehudit, hija de Johanán, Ben es hijo, así que no es Bat, hija de Johanán, lo que hizo fue que le dio primero muchos quesos, muchos lácteos, quesos al comandante griego sirio, y después de los quesos se los acompañó con muchas copas de vino, ¿no? Y entonces, después de eso, pues el comandante de los griegos sirios se quedó dormido, lácteos y vino, pues se quedó dormido. Y entonces tomó ella su espada cuando él estaba dormido y ya sabe usted, entonces a la cabeza, el rey David mismo, Moisés, Elías tuvo y decapitó a 500, si no mal recuerdo, profetas, ¿no? Entonces dices, ¿cómo es posible? Yo mucho tiempo me pregunté eso, ¿cómo un siervo, profeta, siervo del Altísimo podía llegar a ese grado? Entonces entendamos que eran otros momentos casi de supervivencia. Y cuando digo supervivencia, quiero decir lo que nosotros en tecnicismos modernos llamamos defensa propia. ¿Sí me explicó? Entonces, a veces nosotros espiritualizamos todo, gracias a Dios, porque no hemos tenido necesidad y Dios nos libre de tener algún tipo de vivencia de ese tipo, ¿verdad? Pero tú puedes defenderte en tu casa, puedes defender a los tuyos. Es más, no solamente puedes, es nuestro deber. Entonces, Dios nos guarde. Eso es lo que le pasaba al pueblo de Israel todo el tiempo. Moisés, Elías, y en este caso Yehudit, hija de Johanán, Bat Johanán. Entonces la fiesta de Hanukkah, en la fiesta de Hanukkah pasa algo diferente a las demás fiestas. Incluso pasa aquí en la congregación, que estamos en el culto y estamos todos muy contentos, muy danzantes, y por allá atrás siempre ves ciertas hermanitas que siempre están preparando la comida para después, ¿no? Que hay, ¿cómo le llaman esto? Reunión de pastores, y bueno, ahí están las hermanitas, trabaja y trabaja, mientras aquí como reyes, ¿no? Entonces, lo que pasa en Hanukkah es diferente. En memoria y por el mérito de Yehudit Bat Johanán, en la fiesta de Hanukkah las mujeres no están sirviendo a los hombres. Yo esperaba un amén de parte de las mujeres en este momento, ¿no? Sino que están compartiendo el encendido de cada una de las velitas, están compartiendo ese momento junto con los hombres. Entonces, si tú estás prendiendo una januquilla, un candelero de 9 brazos en tu casa, empezando por el shamash, que es el ciervo, y que con ese se encienden las demás velitas cada día durante 8 días, imagínate ahora que ya no solamente le llamarás shamash, sino javerim. Es decir, yo tenía un amigo que ya partió la presencia del Señor y que decía, a mí por las malas, nada, pero por las buenas, lo que quieras, ¿no? ¿Y qué decimos nosotros? A mí dime, por favor, y sale. A mí háblame bonito y luego, pues así decía este amigo, yo por las malas no, dice, pero por las buenas lo que quieras. Imagínate que no tienes que festejar una fiesta, sino que quieres festejar un encendido, y no solamente como siervo de Dios, shamash, sino como javerim, sino como amigo de Dios. Ya cambia, ¿no? Entonces, esta menorá, este candelero se puede poner al costado de la puerta de tu casa, cuidado con las cortinas, o en la parte extrema. Hay casas que tienen una puerta de entrada y una puerta posterior, trasera. En esa puerta trasera, junto a una ventana, aguas con las cortinas, puedes también poner tu menorá.
Y al final, esta fiesta se festeja actualmente. Los niños tienen una especie de pirinola, que en hebreo dice, un milagro sucedió allí, recordando de manera alegre que los Hashmonaim tuvieron que, incluso llegaron al límite de comprometer su sacerdocio. No podré ya más servir a Dios en el lugar santísimo porque cometí Dios nos guarde, le quité la vida a alguien, pero eso no me importa, voy a perder mi sacerdocio con tal de que mi pueblo sea libre. Nuestras familias, siempre estoy con ese tema, pero nuestras familias, ¿cómo están? ¿De verdad nuestra fe ha servido para unificar nuestras familias? ¿O ha servido solamente para, si no quieren ir a la iglesia, yo sí voy a la iglesia y ustedes se quedan? ¿Me entiende? El ir a la iglesia se convierte en algo de contienda, de enojo, de yo sí quiero ir, yo no quiero ir y cosas esas feas. Porque no hemos llegado a un momento donde, ¿qué pasa cuando tiembla? Se llena la iglesia, el templo, ¿verdad? Y Dios nos guarde de pasar temblores, y Dios nos guarde de pasar infiernos, y Dios nos guarde de pasar invasiones griego-sirias, y ahora sí lo voy a decir espiritualmente, y de pasar inviernos en nuestro corazón. ¿Qué dice aquí? Si vuelves en amistad con Él, ¿qué? Versículo Job 22-21, vuelve ahora en amistad con Él, ¿y qué? Y tendrás paz. Volvamos ahora en amistad con Dios. Él te ofrece ser tu amigo. El mismo Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el mismo Dios de Jesús, Yeshua, Immanuel, Él te ofrece ser tu amigo. Alzarás tu voz y Él te oirá. Incluso dice más, entraré con Él y cenaré con Él y Él conmigo. ¿Puedes hacer un festejo de Hanukkah y pensar en eso? Pensar efectivamente que no solamente Immanuel, Dios con nosotros, sino la memoria de todos los hombres que dieron su vida y comprometieron su sacerdocio y comprometieron sus, ¿cómo le llamaríamos hoy? Ellos no le llamaban ministerios. El profeta de Dios comprometió su servicio a Dios por salvar a sus amigos. No olvides a tu amigo y al amigo de tu padre. Principalmente es Dios. Pero ¿cuántos amigos de tus padres hemos olvidado? ¿Cuántos de tus amigos de vida hemos olvidado? Porque estamos viviendo una vida dulce, religiosamente dulce. Entonces vamos a cerrar nuestros ojos por un momento, si son tan amables, y vamos a suplicarle a nuestro amigo que todo lo puede, que todo lo ve y que nos escucha. Vamos a ofrecerle nuestras palabras desde nuestro corazón, desde nuestro pensamiento, desde nuestra intención. Imagina que ese candelero es encendido, pero la primer vela de ese candelero eres tú. Esa luz proviene de Immanuel, Dios con nosotros. Y no solamente puedes volver en amistad con Dios como un siervo, Dios te ofrece regresar en amistad como un amigo. Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del universo, Creador de todo lo que es. Señor, te pedimos que en los méritos del Mesías, Immanuel, sea encendida la luz de tu Espíritu Santo en nuestros corazones, como una vela, que podamos compartir tu luz y revelar tu luz para que nos sea contado con justicia, Señor. No solamente como una bella creencia, sino como una forma de vivir, Señor,
con conciencia de vida y con conciencia de amor para ti y para todo ser humano. Te suplicamos que tu luz alcance a todas las personas que conocemos, a todas las personas, a todos nuestros familiares, Señor, aquellos que están lejos, que podamos acordarnos de ellos, Señor, y hacer algo por ellos, así como tú te acuerdas de nosotros. Y todos los días vivimos el amor, el milagro de tu amor, Señor, en nosotros. Que la luz de tu amor llene nuestros corazones para honra y gloria tuya. Señor nuestro Dios, creador del cielo y de la tierra, te honramos, te veneramos y te pedimos ser unas lámparas, unas candelas, unas velas del Dios viviente y del Espíritu vivificante, para honra y gloria de tu santo nombre. Bendito sea Dios. Baruch Hashem. Amén. Bueno, en esta breve festejo que tiene que ver con 8 días, se lee el Salmo 30. Si me acompañan, por favor, al Salmo 30, les voy a pedir que lo leamos todos juntos. Y en la lectura de este Salmo, curiosamente, el versículo anterior decía que si volviéramos a Él, en amistad con Él, no solamente tendríamos paz, sino que seríamos edificados. Y el Salmo 30 se lee en estos días de Hanukkah, de aquí al domingo. Si alguien me ayuda, y dice el principio del Salmo, ¿qué dice? Acción de gracias por haber sido librado de la muerte. Y después dice, Salmo cantado en la dedicación de la casa, Salmo de David. ¿Qué quiere decir? ¿Quién es la casa de Dios? ¿Dónde mora Dios en amistad? Si vamos entre todos puestos de pie a leer este Salmo, imaginando que tú y yo podemos volver en amistad con Dios, dedicar nuestro templo interior para Dios. Dice así: te glorificaré, todos juntos, oh Señor, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Señor Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Señor, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Cantad al Señor vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. En mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido, porque tú, Señor, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Escondiste tu rostro y fui turbado. A ti, oh Señor, clamaré y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? Te alabará el polvo, anunciará tu verdad. Oye, oh Señor, y ten misericordia de mí. El Señor, sé tú mi ayudador. Has cambiado en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto a ti cantaré gloria mía y nunca estaré callado. Señor, Dios mío, te alabaré para siempre. Y alzarás tu voz y Él te oirá y te responderá con su amor y su misericordia. Baruch Hashem. Amén. Pueden tomar su lugar, por favor. Gloria a Dios. Creo que hay un anuncio más respecto a Hanukkah, ¿verdad? A la celebración de Hanukkah.